Buenos días, hermano. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Tomo 2 o 3 minutos. Sí. Faltan 7 minutos. Ok. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano Grajales. Que Dios lo bendiga todo el día y todos los días de aquí en adelante. Gracias, igualmente para usted. ¿Cómo están los hijos? Bueno, todo hasta ahora creemos que están bien, pero todavía no han comenzado a pitar. Ah, ya veo. Un ratito más arranca la llamadera y ellos saben que como estamos en la mañana ocupados, llaman apenas pasan las 7, arrancan a llamar. Empiezan a llamar. Y eso es como si fuera una central de teléfono de ahí para adelante todo el día hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Hace una central telefónica. Eso es increíble. Ellas son muy... No, es que la mía es igual. Están pendientes permanentemente a todo minuto. La mía nada más que sabe que a las 6 de la mañana es hora de comer y a las 7 de la mañana es hora de pasear. Ahí estamos luchando con ella. Allí. Y no quiere que le llamen perra. Ah, ¿no? No, ella se llama Susan Elizabeth Moreno. La que nosotros teníamos aquí, que ahora la tiene mi hija en Panamá, se llama Chespirita. Eso solo le falta hablar. No, hablar en un idioma, pues ella habla su idioma y ella habla con uno en ese idioma. Ellos no necesitan intérprete.
No, ella, pero usted, ya le digo que esa perrita es de estas chiquitas. Nosotros no la tenemos aquí porque cuando nos fuimos para Canadá, yo dije, bueno, yo no me queda más que regalarla porque Ajá. la vez anterior que nos habíamos ido a Canadá, la habíamos dejado pues para que fuera a la casa antigua de ella. Y dice que cuando se fue para la casa antigua de ella, entonces no quería comer ni quería tomar nada. Al final, cuando nosotros ya regresamos, más o menos casi un año, Ajá. la perrita estaba flaquita y toda peluda. Y cuando mi esposa fue a ver allá a donde están, dice, si ustedes no vienen, se muere porque ya no quería comer. Ya no Y quería comer. ya no quería comer. Oye, y vuelta y se engordó y se puso bonita. Así que entonces cuando dijimos que la íbamos a regalar, la siguiente vez que nos íbamos, hace 5 años de eso, vino mi yerno le dijo a mi hija que él la venía a buscar porque mi hija la quería y se la llevaron. La vinieron especialmente a buscar a Chiriquí y se la llevaron para Panamá. Y allá está, nos la ponen en el celular y ahí ella cree que nos está viendo ahí cerquita y Qué la bueno. ama el celular. Eso es una belleza. Yo llegué a tener 7 aquí en casa. Ajá. 7 de todo tamaño. Y eso era una cosa fantástica. En la mañana toditos saludando, unos dando abrazos, porque los grandes se levantaban para abrazar, para besar la cara. Era una belleza. Pero los ladrones empezaron a matarme los animales, porque una vez entraron unos ladrones y lo mordieron. Y entonces empezaron a matarlos. Así que hasta el último que mataron, yo dije, no tengo más perros aquí en casa, sino tengo aquí al lado hay un vecino al que le regalé una perra, que donde me oye hablar de una vez queda saltando al otro lado de la cerca, dice, para que la suban, para verme y saludarme. Me conoce la voz perfectamente. Pues la regalé chiquitita y yo la estaba cuidando. Cuando él me pidió que le regalara uno de los perros, la perra madre, cada vez que tuvo 11. Oh. Y entonces, 11 perritos. Y entonces, cada vez, cuando me pidió que le regalara uno, yo le dije, ¿sabe una cosa, vecino? Le voy a regalar la mía, la que yo estoy cuidando. Y esa perrita nunca me ha olvidado. Si ella se sale a la carretera de la cuadra de ellos, viene derechito al frente a ladrar para que yo salga a saludarla. El animal, el perro es el animal más leal del mundo que yo he visto. Ajá. Él es fiel. Fiel de verdad, fiel. No. Es un animal que el Padre Celestial le puso un espíritu fiel, es el perro. Y lamentable ahorita en esta situación que hay, los te están dejando por las calles, los están dejando sin comida. Es una tristeza. Los albergues del perro, hace unos días atrás, hablaron varios de los dueños de los albergues que no tienen comida, que tienen exceso de perros en los albergues, que todos los días llegan más. Esto es una catástrofe. Es terrible cómo la gente está dejando las mascotas, y no solo perros. Sí. No solo sí. perros. El problema es que los perros son los que más uno nota. Pero sí, claro, toda clase de mascotas. Sí, pero es absurdo. Donde comen uno, comen 3. Decía mi abuela y mi abuelo, y mi padre lo dijo también lo mismo, y mi mamá, donde comen 2, comen 4. Lo mismo que como yo, come mi mascota. Ya yo le puse comida ya a mi gallinero del aire. Y ya le dejé puesto el desayuno, porque cuando no les pongo el desayuno tempranito, cuando salimos de acá de la actividad, y ya tienen todo, hasta dejan las flores en la terracita. Desde aquí vinimos y no había comida. Toda la mañana más o menos 80 palomitas llegan a comer. Las tortolitas. Oiga, yo no puedo, yo iba a hacer eso con unos pajaritos
pusieron su nido aquí cerca, aquí en la estación de gasolina que tengo al lado. Ajá. Años pusieron un nido allí, pero no se han ido y ahora son un montón. ¿Por qué no se han ido? Porque en la misma estación de gasolina funciona una cocina. Ah, claro, ahí comen cositas ahí en la... Han aprendido a Yo le comer puse, comida de gente. yo en un palo de limón en la parte de atrás de la casa, ahí en la terraza que ayer les enseñaron, puse una parrilla de metal y ahí pongo los guineos y ahí se llena de toda clase de pájaros comiendo guineos todos los días en la mañana. Y si yo no pongo esos guineos ahí temprano, los azulejos cuando salgo me pasan pegándome cerquita la cara y protestando. Todos los días yo compro cada 2 días un balboa de guineo para pájaros solamente. ¿No? Y ellos han perdido el miedo a la gente. Ah, no, sí, hay unos que llegan a conversar conmigo, se paran en el piso y vienen hasta cerquita de los pies, Sí. echándome cuento y yo contestándoles y hablándoles. Ellos les han perdido el miedo a la gente. Buenos días, hermana, hermana Litsi. ¿Estamos listos? Estamos listos. Bien, buenos días, son las 6:30 en punto. Gracias a Dios, estamos vivos, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios estamos en este plano. Estamos todavía en este planeta. Recordemos que la idea es prepararnos para vivir en la tierra nueva. Amén. Hermano Así Moreno, mire si... buenos días, disculpe. Buenos días. Dígame, Hermano Moreno, mire si entró la tía Mella. no ha Estaba entrado. tratando Ya de... le mandé la invitación. Ajá, es que ella no sabía, dice, qué tocar. No No sabía sabía qué qué tocar para tocar. entrar. Ok, le mando la invitación otra vez. Déjenme mandarle la invitación. Denme un segundo para... Solo el pedacito donde ella debe tocar. Solo el pedacito para entrar Ya le al Zoom. mandé. Ah, gracias. Hermana, toque solamente este mensaje que le estoy mandando. Aquí en la parte azul. Toque allí nada más y le estamos esperando. Gracias. Ya le mandé el mensaje. Amén. Ella es tía Mella o tía Casas. No tiene micrófono. Tengo entendido que es tía Mella. Tía Mella, ok. Sí, pero abajo dice Casemir, que es el hijo. Ah, Yo cuando no sabía, yo lo ponía así para yo poderlo entender. bueno, ya lo puse así mismo como usted lo puso. Sí. Ok. Vamos a ponerme los audífonos para poder ver si alguien está teniendo problemas de entrada, porque a la hora que pongo la computadora, el teléfono celular queda desconectado. Bien. Entonces le toca, por favor, a la hermana Edilma. Le toca la oración según mi programación. La hermana Edilma tiene la oración. ¿Es Dilma o Eneida? Usted siempre se equivoca. Vamos, hermana Edilma, tenga usted la oración, por favor. Amado Padre Dios eterno, te damos gracias por la noche placentera que hemos tenido. Te damos gracias por un nuevo día que nos has regalado. Te damos las gracias por la salud. Te damos las gracias por todos los beneficios. Te damos las gracias por los hermanos que no han entrado, por los hermanos que van a entrar a este devocional. Te damos las gracias por todos tus hijos, por todas las bondades que has tenido con nosotros. Te Amén. pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder recibir todos los mensajes que vamos a tener en este devocional de hoy. Te pedimos que nos des mucha sabiduría,
para analizar y comprender cuál es el mensaje que necesitamos para poder llegar a los pies de Jesús. Esto te lo Amén. pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, buenos días. Amén. Buenos Muy buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Ok, la hermana Tía Mella no ha contestado. Ya le mandé el mensaje, pero no lo ha visto. Voy a salir para ver. Sí, ok, le esperamos de regreso. Vamos a Juan 4. Libro de Juan. Queremos darle la bienvenida a todos. Si no se las he dado, creo que no se las di. Siéntanse en casa como siempre. Si a mí se me olvida darle la bienvenida, ustedes me la dan a mí. Amén. Bienvenido, hermano Moreno. Gracias, hermano Magali. Gracias. Hermana Lizzy, bienvenida. La hermana Lizzy está en silencio. Ya se Buenos cansa. días. Buenos días, muy buenos Buenos días. días, corazón. ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios. Me alegro de que estés aquí con nosotros. Bendiciones. Gracias igual. Buenos días, hermana Lizzy. Señor me la cuide. Esa es mi Gracias. bebé allá en la iglesia, hermano José. Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Cómo Es la no? hija adoptiva de Jimena y mía. Ah, ¿cómo no? Buenos días. De paso, buenos días, Jiménez, si está por ahí. No, no está junto de mí. Todavía no está. No. Ajá. Bueno, hermana Lizzy, le voy a presentar a la familia Grajales, la hermana Edilma y al hermano Grajales. Ellos están con nosotros. A ver, hermana Edilma, saluden a la hermana Lizzy, por favor. Hace un momentito, fue a tomar algo que te hace una sensación en la garganta ahí y viene enseguida. Yo aquí estoy buenos días para servirle, hermana. Buenos días, mucho gusto. Placer para mí. Muy bien, yo creo que ya usted conoce a la hermana Edilma, ¿verdad? No ¿No? sé. Hermana Edilma, pero la hermana Edilma está en una misión ahora mismo buscando a la tía. Ya viene enseguida, viene enseguida. Aquí llega la hermana. Cuando llega, le vamos a pedir que la saluden, necesito que se conozcan. Recuerden que esta es la nueva normalidad. La iglesia ahora es virtual. No me use esa, discúlpeme, pero no me use esa palabra de nueva normalidad porque No me gusta tampoco. Yo la detesto. Me incomoda. No, Yo la me gusta. detesto, pero tengo que usarla. La nueva forma o cualquier Ajá. otra cosa. Usted sabe que hay una palabra en hebreo. Hay una palabra en hebreo que tiene la gente bien confundida y vamos a estudiarla un día de esto. Es cuando la Biblia habla de hermanos. No Sí, siempre correcto. está hablando de hermanos, está hablando de primos. Y tiene a la gente confundida. Y inclusive ha creado iglesias con esa sola palabra. Un día de esto vamos a estudiar esas palabritas que incomodan y que tienen a la gente enredada. A mí la nueva normalidad me parece como que nos están tratando de encajonar. Usemos el nuevo método que es más preciso y más real. Nuevo método, porque realmente la tecnología La es nueva forma. un método didáctico. La nueva forma. También nuevo estilo de vida. Bien puede ser. Disculpe, hermano, tuve que salir. Amén. Era para que saludara, hermana. Le presento a la hermana Lizzy. Ella es parte de la iglesia de las nubes en Arraiján. Buenos días, hermana. Lizzy. Un placer, hermana. Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Muy bien. Amén. Ok, entonces vamos a ver, como hicimos el día de ayer, me gustó ese método. Vamos a leer la Biblia. Comenzamos con el versículo 40 y, ya les digo, son pocos los versículos hoy.
Es 43 al 54. ¿No? Para confirmar. Sí. Comenzamos con el versículo 43 y vamos a poner a grabar esta sección. Bien, ya está. 5, 4, 3, 2, 1, grabando. Bien, entonces, ¿quién quiere comenzar a leer el versículo 43 del capítulo 4 del libro de Juan? Va a leer usted. Listo, pues. Empieza, hermana Vilma. 2 días después, Jesús, un momentito. 2 días después, Jesús salió de allí y se fue a Galilea, porque él mismo había dado testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. No tiene honra en su propia tierra. Correcto. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues había visto todo lo que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando ese oficial oyó que Jesús había vuelto a Judea de Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a sanar a su hijo que estaba por morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y milagros, no creéis. El oficial del rey le rogó: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Cuando regresaba, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron la noticia: tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Respondieron: ayer a las 7 lo dejó la fiebre, 1 de la tarde. Entonces el padre entendió que esa fue la hora exacta en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Muy bien, vamos a escuchar un par de minutos el video que tengo preparado con este estudio y se los pongo inmediatamente. Déjenme nada más que aquí. Okay. ¿Me dice si lo escuchan bien? ¿Lo escuchan? No se escucha. No se escucha. No se escucha, ok. Déjenme. Déjenme compartir el sonido. Aquí. Aquí. Esta. Esta. Y esta. Ahora sí. De la serie, el deseado de toda la gente. Ahora sí. El seminario. El curso, el deseado de toda la gente. Seminario de formación de líderes laicos. En esta ocasión nos corresponde el capítulo número 20. Si no viereis señales y prodigios. Este capítulo está basado en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Oremos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos ser parte de este ministerio.
Oramos, buen Dios, para que toda aquella persona que vea este proyecto pueda, Señor, aprender un poco más de usted. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, vamos de una vez a escuchar el audio proporcionado por el Ministerio Lectura de Esperanza. Escuchemos. El deseado de todas las gentes, capítulo 20, si no viereis señales y milagros. Los galileos que volvían de la Pascua trajeron nuevas de las obras admirables de Jesús. El juicio expresado acerca de sus actos por los dignatarios de Jerusalén le preparó el terreno en Galilea. Entre el pueblo eran muchos los que lamentaban los abusos cometidos en el templo y la codicia y arrogancia de los sacerdotes. Esperaban que ese hombre que había ahuyentado a los gobernantes fuese el libertador que anhelaban. Ahora llegaban noticias que parecían confirmar sus expectativas más halagüeñas. Se decía que el profeta se había declarado el Mesías, pero el pueblo de Nazaret no creía en él. Por esta razón Jesús no visitó a Nazaret mientras iba a Caná. El Salvador declaró a sus discípulos que un profeta no recibía honra en su país. Los hombres estiman el carácter por lo que ellos mismos son capaces de apreciar. Los de miras estrechas y mundanales juzgan a Cristo por su nacimiento humilde, su indumentaria sencilla y su trabajo diario. No podían apreciar la pureza de aquel espíritu que no tenía mancha de pecado. Las nuevas de regreso de Cristo a Caná no tardaron en cundir por toda Galilea, infundiendo esperanza a los dolientes y angustiados. En Capernaum la noticia atrajo la atención de un noble judío que era oficial del rey. Un hijo del oficial se hallaba quejado por una enfermedad que parecía incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. El niño estaba muy grave y se temiese que no viviese hasta el regreso de su padre, pero el noble creyó que debía presentar su caso personalmente, con la esperanza de que las súplicas de un padre despertarían la simpatía del gran médico. Al llegar a Caná, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Con un corazón ansioso se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, logró entrevistarse con Jesús, le explicó por qué venía y le rogó al Salvador que le acompañase a su casa. Mas Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción, pero sabía también que el Padre, en su fuero íntimo, se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Mientras el oficial esperaba atormentado por la incertidumbre, Jesús dijo: «Si no viereis señales y milagros, no creeréis». A pesar de toda la evidencia de que Jesús era el Cristo, el solicitante había resuelto creer en él tan solo si le otorgaba lo que solicitaba. El Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos que no habían pedido milagro ni señal. Su palabra, evidencia siempre presente de su divinidad, tenía un poder convincente que alcanzó sus corazones. Cristo se apenó de que su propio pueblo, al cual habían sido confiados los oráculos sagrados, no oyese la voz de Dios que le hablaba por su Hijo. Sin embargo, el noble tenía cierto grado de fe, pues había venido a pedir lo que parecía la más preciosa de todas las bendiciones. Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Deseaba no solo sanar al niño, sino hacer participar al oficial y su casa de las bendiciones de la salvación y encender una luz en Capernaum, que había de ser pronto campo de sus labores. Pero el noble debía comprender su necesidad antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Este cortesano representaba a muchos de la nación. Se interesaban en Jesús por motivos egoístas. Esperaban recibir algún beneficio especial de su poder y hacían depender su fe de la obtención de ese favor temporal.
pero ignoraban su enfermedad espiritual y no veían su necesidad de gracia divina. Como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia, comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él y exclamó: No te dejaré si no me bendices. Y como Jacob prevaleció, el Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él, invocando su gran necesidad. Ve, le dijo, tu hijo vive. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. A la misma hora, los que velaban al lado del niño moribundo en el hogar de Capernaum presenciaron un cambio repentino y misterioso. La sombra de la muerte se apartó del rostro del enfermo. El enrojecimiento de la fiebre fue reemplazado por el suave tinte de la salud que volvía. Los ojos empañados fueron reavivados por la inteligencia y fue recobrando fuerza el cuerpo débil y enflaquecido. No quedaron en el niño rastros de su enfermedad. Su carne ardiente se tornó tierna y fresca y cayó en profundo sueño. La fiebre le dejó en el mismo calor del día. La familia se asombró, pero se regocijó mucho. La distancia que mediaba a Caná a Capernaum habría permitido al oficial volver a su casa esa misma noche, después de su entrevista con Jesús. Pero él no se apresuró en su viaje de regreso. No llegó a Capernaum hasta la mañana siguiente. ¿Y qué regreso fue aquel? Su corazón estaba apesadumbrado. El sol le parecía cruel y el canto de las aves una burla. Cuán diferentes eran sus sentimientos ahora. Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con nuevos ojos. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Mientras estaba aún lejos de su morada, sus siervos le salieron al encuentro, ansiosos de aliviar la angustia que seguramente debía sentir. Mas no manifestó sorpresa por la noticia que le traían, sino que con interés cuya profundidad ellos no podían conocer, les preguntó a qué hora había empezado a mejorar el niño. Ellos contestaron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. En el instante en que la fe del padre había aceptado el acerto: tu hijo vive, el amor divino había tocado al niño moribundo. El padre corrió a saludar a su hijo, le estrechó sobre su corazón como si lo hubiese recuperado de la muerte y agradeció repetidas veces a Dios por su curación maravillosa. El noble deseaba conocer más de Cristo y al oír más tarde sus enseñanzas, él y toda su familia llegaron a ser discípulos suyos. Su aflicción fue santificada para la conversión de toda su familia. Las nuevas del milagro se difundieron y en Capernaum, donde Cristo realizara tantas obras maravillosas, quedó preparado el terreno para su ministerio personal. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros, pero como el Padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal, y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado el pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle. Confesando nuestra impotencia y acerba necesidad, debemos confiarnos completamente a su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe,
toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibiremos y agradecerle de que la hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Y cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y por la operación de la potencia de su fortaleza. El deseado de todas las gentes, capítulo 20, si no viereis señales y milagros. Muy bien. Gracias. Amén. Amén. Comentarios. Vamos, los comentarios ahora. Es tiempo de hacer comentarios. Bueno, que mucha gente va a la iglesia, uno lo invita a la iglesia, pero ellos siempre van cuando uno le suple las necesidades. Perdón. Mucha gente va a la iglesia, pero ellos van porque uno le suple una necesidad, pero eso no importa porque a través de esa necesidad Dios va a trabajar en el corazón de ellos. Ah, ok, ahora sí. Gracias. Muy buenos días, hermana Manuela. Buenos días. ¿A quién no he saludado? Buenos días, hermana Mélida. Buenos días, hermano. Yo pienso que cuando uno va donde Jesús lleva una enfermedad, pero él se da cuenta que tenemos muchas más, que no nos hemos dado cuenta, y él no solo sana o nos proporciona lo que hemos pedido, sino que nos da mucho más. Este padre fue por la salud física de su hijo, pero Dios se dio cuenta que él también tenía una enfermedad, y era una enfermedad espiritual, la incredulidad, y lo ayudó a que él pudiera ser sanado espiritualmente también. Y no solamente él, sino que preparó a ese hombre para que su familia de allí en adelante pudiera divulgar lo que era la palabra de Dios. ¿Qué hubiera sucedido si el Señor solamente hubiera sanado al niño? No hubiera ocurrido nada, pero nos damos cuenta que Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos y sabemos lo que realmente nosotros necesitamos. No, él pidió una cosa y Dios le dio lo que pidió, más le otorgó lo que él necesitaba en ese momento, que era fe para creer realmente que Jesús era el Salvador del mundo. Amén. Amén. Siguiente. No se peleen, que nada más que somos 6. Bueno, somos 7. Bueno, ya que ustedes no quieren hablar, yo voy a pedirle al hermano Bajales que nos ayude. Gracias, hermano. Buenos días a todas las hermanas que están allí presentes. Amén. Y si hay algún hermano más, pues también buenos días. Amén. El hermano Jiménez creo que ya llegó. Yo he estado estudiando este capítulo, o esta parte del capítulo, desde hace varios días, pero más que todo, más ayer que hoy. Y voy a pedir disculpa primero al Dios Todopoderoso y a todos ustedes, porque yo difiero un poquito en los planteamientos. Amén. Cuando el oficial fue antes, Jesús, cuando supo que había llegado a Judea, él fue porque ya tenía fe. Él tenía conocimiento, había oído de Jesús y había estado en la fiesta en Jerusalén. Así que él ya tenía fe en Jesús, quizás no total, pero sí, él fue porque tenía fe. Si no hubiera tenido fe, él no va. Orajales. ¿Sí? Hermano Orajales, déjeme decirle que, déjeme corregirlo.
usted no está en contra de lo que dice la palabra. Acabamos de leer que en el párrafo que comienza, sin embargo, el noble tenía cierto grado de fe. Así que estamos totalmente de acuerdo con usted, hermano. El noble tenía cierto grado de fe. No estaba totalmente desconectado. Yo a donde quiero llegar es que okay, él tenía fe y va a donde Jesús a pedirle por algo que pide cualquier ser humano que sea padre o madre, a pedir por la salud de su hijo. Él sabía, él tenía la certeza, no solo la fe, vamos a decir que no tenía la fe total, pero tenía la certeza que si Jesús intervenía, el hijo se iba a curar. Amén. Amén. Tal vez que él le pide que vaya a ver a su hijo, pero Jesús le dice, no le dice, yo voy a ir ahorita, voy a ir ahora, voy a ir mañana, ándate tranquilo. Yo lo voy a ir a ver, que yo lo voy a, cuando voy allá. Jesús inmediatamente le contesta y le dice, vuélvete a tu casa. Tu hijo vive. O sea que ya su hijo iba a estar sano cuando él llegara. ¿Qué ocurre? El poder de Jesús, su poder, que es el poder del Espíritu Santo que Dios, con el que Dios lo había envuelto, le daba la capacidad para sanar a distancia solo con el pensamiento, solo con su mente, porque estaba viendo la fe del oficial. Lo difícil de estudiar o de comprender los misterios de Dios está aquí. Somos seres humanos completamente. Nosotros, ¿quién dijo eso? ¿Quién sostiene eso? ¿Con qué afirmación? Para mí somos seres humanos con espíritu. Desde el momento que Dios sopló en nuestra nariz para que tuviéramos vida. Así, porque si Dios nos sopla en el niño al momento que sale del vientre de la madre, no vive. Ese niño no es persona. Se queda, se regresa al sitio donde de donde Dios lo mandó. Muy bien. Yo veo aquí la segunda señal, y lo dice así mismo la palabra, es la segunda señal que Jesucristo hace en grande. La primera había sido ya un tiempo atrás, pero esta es la segunda señal que él hace de su poder y de su misión. El asunto sigue siendo para mí que vamos a encontrar en todos los puntos donde Jesús tuvo una intervención grande, que hizo una pregunta. Aquí no se la hizo al oficial, pero en las otras partes normalmente hace una pregunta. Cuando les piden algo o le ruegan por algo, él pregunta, ¿y tú crees o tú tienes fe que yo puedo hacer eso? Y todo al que le contestó, si tú puedes, tú eres el Hijo de Dios, él dijo, por tu fe eres sano, por tu fe eres salvo, por tu fe, por la fe de ellos, tú eres salvo, es sano. Es, o sea, para mí el punto central aquí es que tenemos que tener plena fe en lo que estamos haciendo y en lo que pedimos. La fe es la... Amén. Bien, voy a hacer una pregunta ya que los demás no quieren hacer comentarios, entonces yo voy a preguntar y ustedes me ayudan. Bien, en el versículo 45 dice, entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Por favor, coméntenme este versículo. Hello.
Comentarios sobre este versículo. Si Sí, no es que hay. Sí, Diga. sí, hermana. Dele. Sí, es que muchas veces somos incrédulos, pues pensamos que si no vemos en el momento la reacción es porque no se ha dado el milagro. Y como humanos tendemos a dudar. Él dijo, pero eso no. Bien, otro. Sí, vemos que aquí el oficial siempre le dijo a Jesús que quería que fuera. O sea, él no, como no estaba viendo el milagro, él insistía en que fuera porque él pensaba que Jesús tenía que estar presente con su hijo para poder hacer el milagro. ¿Y nosotros hoy, hermana? Nosotros hoy somos iguales. Tenemos esa fe incompleta. No tenemos la completa fe en Jesús y es lo que tenemos que aprender, a confiar, a tener fe ciega en Jesús. Jesús es espíritu, así que nosotros tenemos que despertar esa fe espiritual en nosotros, que es la que no tenemos ahora mismo. Bien, otra pregunta. Pregunto yo. El hermano Gajale lo dijo. Pastor, yo quiero decir algo. Dice que Jesucristo dijo que bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. Nosotros somos bienaventurados porque no tuvimos en la época de Jesús viendo los milagros, pero aún así creemos en la palabra. Amén. Bien. Muy bien. Porque nosotros no hemos visto, a nosotros nos están contando, así que la hermana Manuela tiene razón. A nosotros nos están narrando la historia. Nosotros tenemos que creerle a los que narran la historia, ¿verdad? Amén. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Hasta cierto punto, hermano, y yo ahí voy a las mismas palabras. Ajá. Que Jesús le dijo cuando ya, si no, ustedes no creen si no ven. Exacto. Entonces, si yo no viera a Dios, entonces yo no creería en Dios. Pero yo veo a Dios todos los días y lo veo en diferentes formas. Exacto. ¿Qué pasa? Lo veo en el árbol que está floreciendo, que está bonito, lo veo en la cama, lo veo en los pajaritos que le doy comida, lo veo en todo, porque ningún ser humano es capaz de sacarme de cualquier sitio, ya sea del aire incluso, a un ser vivo como un ave, un animal o a una persona. Eso solo lo podía hacer Dios. Exactamente. Entonces, yo no creo en Dios porque no lo estoy viendo personalmente. Es más, yo lo veo mentalmente porque yo me construyo una forma de Dios, pero lo veo en todo lo que existe, en todo lo que hay, en toda su creación. Entonces, de igual manera creo que Jesús es el Hijo de Dios porque hace las obras parecidas o similares a las del Padre o igual a las del Padre. Él sostiene, yo no hago nada, yo no hice nada, yo no hago nada que no me lo haya enseñado o me lo haya mandado mi Padre. Entonces, Jesús y el Padre tienen una vinculación especial. ¿Y cuál es para mí? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en el Hijo y el Hijo está en el Espíritu del Padre. Entonces, aquí para mí, vuelvo e insisto en que nosotros tenemos que vivir con una fe plena de que existe un Dios todopoderoso, Padre eterno, y un Hijo que nos está protegiendo por designación del Padre. Amén. Podemos verlo gracias al Espíritu Santo. Ahí estamos. Exactamente. Bien, la otra pregunta que quiero hacer rapidito es, ¿qué hace un padre por su hijo? Respóndanme, por favor, ustedes que tienen esa dicha de ser padres y madres. ¿Qué hace un padre por su hijo? Yo no puedo, Moreno tampoco. Un padre, voy a participar otra vez. Adelante. Un padre o una madre
que realmente estén conscientes de su condición de padre y madre y de que esa facultad es una facultad que viene del Dios Todopoderoso. Igual que mamá Va a hacer lo que sea por su padre, por su hijo o su hija, en todo momento. Pero no nos dejemos tampoco poner, vamos a decir, tapar el sol con una mano. Tenemos en el mundo hoy, y en nuestro país incluso lo ha habido, que no quieran al hijo después que lo traen al mundo. Y algunos no lo dejan ni siquiera llegar. Y tenemos incluso instituciones y gobiernos aprobando leyes para eliminar al niño antes de que nazca, ya formado en el vientre de la madre. Entonces, tendríamos que hacer, hay una pequeña excepción, ¿qué hace un padre y una madre conscientes y creyentes de que tienen una misión de traer al mundo a un niño para que haga, para seguir el mandato del Dios Padre Todopoderoso? Pero ese tema ahí está para cortar fino. Es candente, ¿verdad? Amén. Bien, sí, vamos entonces a la siguiente pregunta. Pregunto, ¿qué milagro había hecho Jesús ya en Capernaum, en Caná, que al final de la porción que leímos dice que ahora Jesús hacía la segunda señal? ¿Cuál fue la primera señal? Sí, el primer milagro que hizo fue en la boda de Caná, cuando transformó el agua en vino. Cuando su madre le pidió que hiciera ese milagro porque se había acabado el vino, ¿no? Correcto, exactamente. ¿Y qué significaba ese? ¿Recuerdan el para qué Jesús hizo este primer milagro? En aquella ocasión Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué logró con ese primer milagro? Pastor, él lo hizo para honrar a su madre, porque la madre quería y él le concedió los deseos de su corazón. Está muy lejos del micrófono, hermana, acérquese. Él lo hizo para honrar a su madre. Para honrar a su madre. Sí, ¿y qué más? Fueron dos razones por las cuales lo hizo. Porque ya él comenzaba su ministerio. En ese momento él comenzaba su ministerio público. Bueno, los teólogos han considerado ese primer milagro el comienzo de su ministerio público, pero él comenzó su ministerio 2 meses antes. Es cierto. A ver, ¿qué era lo que nosotros leímos? Leímos claramente que Jesús quería fortalecer, cierto, honrar a su madre, es cierto. ¿Te acuerdas que la madre estaba orgullosa de quién era su hijo y quería demostrarlo a todo el mundo? Pero Jesús quería hacer algo con sus discípulos. ¿Qué era? Fortalecer su fe. Claro, eso. Fortalecer la fe de los discípulos por lo que venía. ¿Eh? Ahora Jesús regresa a Capernaum, a Caná. Y compara Caná con Samaria. ¿Qué ocurrió en Samaria? No vieron milagro y creyeron. Exacto, no vieron milagro y le creyeron, pero ¿a quién le creyeron? ¿A Jesús? Primero creyeron lo que la samaritana les dijo, pero después creyeron por ellos mismos porque vieron y escucharon. Amén, exactamente, esa es la respuesta correcta. Primero, la gente le va a creer al enviado de Jesús. Y después, cuando vengan y tengan un encuentro personal con Jesús, van a creer porque le vieron y le oyeron. Amén. Ahora, ¿qué diferencia hubo en Caná? Donde Jesús, ¿qué diferencia hubo en Caná que no ocurrió en Samaria? A ver. Era fiesta, unas bodas. No. Ya las bodas pasaron. Estamos ahora con el noble. Vamos con el noble. ¿Qué pedía el noble? Recuerden que el noble tenía cierto grado de fe,
pero como dijo el hermano Grajales, no era completa. ¿Qué pedía el noble para completar su fe? Un milagro. Pero un en la milagro. sanación de su Pero un hijo. Pregunto, ¿en Samaria hubo necesidad de un milagro? No. No. ¿Y qué dijo Jesús respecto a los dos pueblos, uno con el otro? Que había mucha fe en Samaria y no en su pueblo no había visto. Creo que algo así. Bien. ¿Qué diferencia hay entre Samaria y Caná? Bueno, ¿Qué diferencia hay entre algunas personas que nosotros le damos estudio bíblico? Hay algunas personas que invitamos a las iglesias, hay algunas personas que visitamos. Ahora por Zoom estamos invitando a todo el mundo. ¿Por qué invitamos a 500, 600 personas y solo vienen 6, 7, 8? ¿Por qué? Porque no todos son como Samaria. En Samaria no hubo necesidad de prodigios y señales. Pero en Caná, donde ya había ocurrido un milagro, el agua se había convertido en vino, todavía había necesidad de hacer otros milagros, otras señales, hacer otros prodigios. ¿Por qué? Porque la gente de Caná, a diferencia de la gente de Samaria, necesita ver para creer. ¿Aló? Sí. Y a veces somos así. Ah, ¿verdad que sí? Ahora mi pregunta es, ¿de dónde somos nosotros? ¿De Samaria o de Caná? Deberíamos de ser de Samaria. Exacto, hermana Litsi. Deberíamos ser de Samaria. Pero lamentablemente vivimos en Canaán. Vivimos en Caná, ¿verdad que sí? Bien, vamos a cerrar este estudio leyendo los últimos 2 párrafos que tienen la aplicación de este maravilloso capítulo. Leo. ¿Alguien quiere leer donde empieza el que bendijo al noble? Los 2 últimos párrafos. Lea el primero y yo voy a leer el último. La conclusión comienza donde dice el que bendijo al noble en Capernaum. El que bendijo al noble. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros, pero Amén. como el Padre de afligidos somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón. Y nuestra profunda necesidad de su gracia desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle confesando nuestra impotencia y acerba necesidad. Debemos confiarnos completamente en su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle que la hemos recibido. Gloria a Dios. Luego, debemos atender nuestros deberes, seguros
de que la bendición se realizará cuando más la necesitemos. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Repito, cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos. Repito, Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a las riquezas de su gloria y según la operación del poder de su fuerza. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias por este tiempo que ustedes nos han dedicado a nosotros en esta mañana. Quisiera pedirle a nuestra hermana Lixi Diga. que nos despida en oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia es grande. Pero sobre todo te damos las gracias porque nos das la oportunidad del día de hoy de estudiar una porción más de tu palabra. Amén. Señor, te pedimos perdón porque a pesar de que estamos en tu iglesia, a pesar de que somos tus hijos, no hemos comportado como los que vivían en Canaán. A veces necesitamos ver señales para creer en ti. Pero Señor, pedimos perdón y pedimos que nos ayudes a ser como Samaria. Ser, Señor, confiar en ti y de que no tenemos necesidad de ver señales, sino confiar de que todo lo que pidamos en oraciones serán contestadas a su debido tiempo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir cada día conforme a tu voluntad y que las demás personas vean que somos tus hijos en todo momento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Lixi, por su bella oración. Usted la voy a nominar a partir de hoy la cerradora. Excelente. Hermano, yo no he escuchado una oración más completa. Qué cosa más linda. Hermana Lixi, usted tiene el toque del Espíritu Santo, ¿yo? Amén. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte amén a la hermana Lixi? Amén. Bendito sea Dios. Hermana Manuela, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Y sabemos bien que usted tiene un grupo de amiguitos, ancianitos, que están que tienen un ministerio bien hermoso. Y oramos por ese ministerio. Amén. Hermana Mélida Quintero, usted no se dejó oír hoy, ¿o sí? Sí, ella está allí, pero no tiene el audio. Ah, no tiene micrófono. Ah, No pero usa, sí no. nos escucha, ¿verdad? Levante la mano a ver si nos escucha. Sí, nos está Sí, escuchando. me está escuchando. Sí, ok, perfecto. Saludos, hermana Mélida. Hay que conseguirle un micrófono a la hermana Mélida. Hermana Eneida, gracias, muchas gracias. Usted sabe que usted nos llenamos de mucho orgullo cada vez que la vemos. Sabemos que usted es una guerrera de oración. Bendito sea Dios. La hermana Edilma y su esposo, gracias por su aporte. Amén. Gracias. Siempre nos gozamos con sus instrucciones y por allí vamos un día a conocer los hijos, los pollitos y los gallos. Cuando guste, la casa tiene la puerta abierta para todo el mundo. Muchas gracias, hermanos. Le cogemos la invitación. La hermana Magali, que ya sabemos dónde ella vive, también tiene gallos, pollitos, tiene perros, tiene gatos, tiene un zoológico. El hermano Jiménez es el director del zoológico. Ya aquí está el hermano Jiménez. Hermano Jiménez, por favor, ¿qué tal si nos saluda por lo menos para escucharle la voz? Ok, hermano, gracias por todo y aquí estoy escuchando, aprendiendo más de cada día más, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de hacerlo
diariamente, ¿verdad? Llenarnos de ese conocimiento de la palabra. Así que gracias a usted, pues. Aunque a No, veces gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. No me llenen de gloria porque eso me afecta. Es Dios. No, somos los discípulos, así que... No, yo también soy discípulo. Amén. Yo también soy discípulo. Aquí el pastor es Cristo. Amén. Amén. Yo estoy aprendiendo, créanme que yo estoy aprendiendo. Tengo 40 años de estar en la iglesia y nunca me había leído el deseado de la gente como lo estamos leyendo ahora. Amén. Y con esta pandemia comenzamos, el primer libro que nos leímos de tapa a tapa fue El conflicto de los siglos. Los primeros 43 días de pandemia fue el conflicto de los siglos. Después le metimos al Espíritu Santo 40 días más. Y ahora estamos con el deseado de toda la gente. Bendito Dios. Amén. Hermanos, hay que darle gracias a Dios a pesar de esa pandemia, porque con esa pandemia hemos aprendido muchas cosas. Gracias. Yo le entiendo, hermana, pero hay mucha gente que no le da gracias a Dios por la pandemia. No, hay cosas, de las cosas malas siempre hay que sacar cosas buenas. Claro. Y esa pandemia ha hecho lo que usted está diciendo. A esta pandemia, si no fuera por eso, no estuviéramos estudiando el deseado de toda la gente. De lo malo no nace lo bueno. Sí, o tal vez estuviéramos estudiando, pero no hacia lo profundo, por encimita, así que... Gracias, hermana. Gracias. Estoy seguro que Dios le puso a usted esas palabras. Hermano Grajales, usted me dijo algo antes, ¿de lo malo qué? De lo malo no nace lo bueno. De lo malo no nace lo bueno. Puede que reflexione uno frente a lo malo para no hacer lo malo, pero lo malo produce malo, lo bueno produce bueno. En estos días estudiamos... La carne produce carne y el espíritu produce espíritu. En estos días estudiamos, yo no sé si ustedes recuerdan que comenzamos a estudiar y lo primero que dije en el primer tema que tuve, hablé de 2 dimensiones. El hermano Grajales ha tocado varias veces ese tema como si lo hubiera escuchado. Yo creo que él lo escuchó. Hay 2 dimensiones. La dimensión carnal es en la que camina el mundo, los que están en la carne, y la dimensión espiritual, que es donde debemos caminar los cristianos. Todos los que creemos en Dios debemos caminar en la dimensión espiritual. Pero no confundamos la situación de Caná con la situación de Samaria. La situación de Samaria estaba en la carne, hermanos. Sí, Samaria estaba en la carne tanto que muchos de ellos eran peores que la samaritana. Pero cuando Jesús le dio de beber a la samaritana, la samaritana compartió la bebida que recibió con la ciudad, el poder de Dios transformó una ciudad mala en una ciudad bendecida. Amén. O sea, el mundo, hermano, el mundo es malo. Pero Dios, utilizando las circunstancias, hoy esta circunstancia se llama pandemia. En otra ocasión se llamó caída de las torres. No sé si recuerdan el 2001. En otra ocasión se llamó Tercera Guerra Mundial más atrás. En otras ocasiones se llaman terremotos, diluvios. Pero Dios utiliza los malos momentos para transformar nuestro llanto en gozo. Por eso, amén. Yo sé, en medio de la tormenta, Jesús no está durmiendo, aunque los discípulos le reclamen. Jesús no duerme cuando su pueblo sufre. El problema es que Jesús está trabajando y nosotros no lo sabemos. Así que gracias, hermana Litsi, gracias, hermano Grajales, por recordarme que en medio de la cuarentena Dios está trabajando. Amén. Amén.
Le agradezco a todos. Hemos estudiado. El tiempo se nos ha agotado. Amén. Dios les bendiga. No les robo más tiempo. Bendiciones. Chao. Nos vemos mañana. Ya les estoy mandando el capítulo 20. Nos tocó estudiar hoy y les mando las preguntas para que el sábado podamos presentar las respuestas. Bendiciones. Hasta luego. Amén. Amén. Hasta Por luego. favor, me saludan los pollos. Eso tengo que verlo primero que nada en la mañana. Está bien, hasta luego, Engórdalo saludos. para hacer un Hasta masaje. luego. Perdón, no la escuché. Hermana Eida me dijo. Ah, ok. Bueno, bendiciones.